Centro Terapéutico Cristiano presenta Radiocharlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuando quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es ¿por qué pasar necesidad con tanta abundancia? A cargo del director Rodi Marashlian. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. Bueno, no sé quiénes a veces reparan en el título y hoy nosotros nos hacemos esta pregunta: ¿por qué pasar necesidad con tanta abundancia? ¿No? ¿Por qué pasar necesidad con tanta abundancia? En realidad no hace mucho tiempo atrás, hace poco, pero quizás para muchos ya es algo que quedó muy lejos dentro de los sucesos que pasaron en Uruguay, pero hace unas semanas prácticamente en Uruguay atravesamos una falta de agua bastante interesante, ¿no es cierto? En estos momentos nosotros no podemos hablar de que estamos en sequía. En realidad, más que nada, están empezando a haber inundaciones. El río Uruguay está desbordando. Anoche estuve con mi cuñado, que es de Salto, justo pasaba por Montevideo. Me hacía referencia de que ya Salto, después de la represa, hay muchos lugares que están inundándose. Si conoce alguno de ustedes la ciudad de Salto, ustedes van a saber que en la parte de la costanera hay un sector de la ciudad que cuando el agua crece queda totalmente bajo agua. Es bastante interesante. Pero hace 2 meses atrás no estábamos en esta situación. Algunos decían, vas a ver que dentro de poco llueve y pasamos de sequía a inundaciones. Y bueno, se habla del cambio climático, todo. De todos modos, era un tema excluyente en todos los programas. ¿Estamos de acuerdo? Radio, televisión, en las oficinas, en los comercios, en la casa, en el vecindario, en los clubes, en los gimnasios, donde íbamos, todos hablamos de la crisis hídrica, ¿o no? ¿Era así? Por otro lado, la crisis en realidad fue mucho más grave, o se notó, o se notó mucho más, en Montevideo y en Canelones. Hablamos de la crisis hídrica del país. En realidad, sí el país pasó por una sequía, pero la crisis hídrica, la falta de agua, vamos a decir hasta potable, fue en Montevideo y en Canelones. El resto de Uruguay, en Uruguay no había problema de agua. No estaban sin agua, sí problema de sequía. Pero no estaban sin agua. Porque además nosotros en Montevideo, acá en la capital y en determinados lugares de Canelones, tomamos de la cuenca del río Santa Lucía. Pero en realidad hay un montón de otras ciudades de Uruguay que lo toman de otro lado. De hecho, me enteré en este tiempo que el río Tacuarembó, su fuente es directamente de un acuífero. Por lo tanto, nunca ese río va a quedar seco. El río Tacuarembó, ¿no? Ahora, si usted quiere, vaya a Tacuarembó, que nunca se va a quedar sin agua. En Tacuarembó. De todos modos, la sequía alcanzó niveles impensados. A tal punto que si bien ahora todos tenemos agua en la canilla y de vuelta podemos volver a tomar la misma agua que antes estábamos tomando, de todos modos, lo que sí es verdad que varios sectores de nuestro país, sectores económicos, aún los problemas de la sequía no lo han superado ni lo van a superar en el mediano plazo. Porque cuando uno escucha a la gente del campo, te dice en qué afecta la sequía. Y te hablan de que lo que hoy no se pudo producir, esto va a generar un problema que va más allá
de un año, y si el ganado tuvo alguna disminución en lo que la producción esperada, en realidad es un año y todavía un poco más las consecuencias. O sea que hay determinados sectores económicos del país que las consecuencias de la sequía la están mirando mucho más adelante que nosotros. Según algunos, según el presidente actual de los argentinos, hoy están votando los argentinos, ¿no? Están todos prestando atención a ver qué pasó. Pero según el presidente, en alguno de esos furcios que se mandó, un día dijo que en Montevideo se abrían las canillas y no salía agua, ¿no? Y después vio todo el lío ese que se armó. A pesar de eso, ahora nosotros podemos abrir tranquilamente las canillas, qué sé yo, pero en su tiempo estábamos así. Ahora, en realidad, los políticos se estaban señalando responsabilidades y se cruzaban acusaciones. Por otro lado, estaban los analistas que lo que se detenían era a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué pasó lo que pasó? Ahora, los técnicos buscaban afanosamente la solución al problema inmediato. Y entonces realmente estaban metidos en el tema. Mientras otros discutían, mientras otros se tiraban acusaciones, mientras unos analizaban el porqué, los técnicos no estaban en esa. Estaban a todo lo que daban tratando de solucionar los problemas, porque eran problemas serios. Mucho más para Montevideo y para Canelones. Por otro lado estaban los operarios, porque una cosa es el técnico, pero los operarios de OCE, por ejemplo, ¿saben cuándo andaban corriendo para arriba y para abajo tratando de solucionar el tema? No era un tema menor. No era un tema menor. De hecho, quienes estuvieron atrás en los informativos vieron que cuando habilitan nuevamente un pozo de profundidad de más de 80 metros que había en el Parque Valle y logran sacar agua con lo que querían, con eso darle agua a los hospitales principalmente, estaban festejando, celebraban eso. Pero esos operarios sí que estaban a mil, porque había una presión que les generaba desde sus autoridades, desde la sociedad, desde más arriba, y bueno, y andaban lidiando con eso. Ahora, en medio de todo este tema, también estaban los sectores que se beneficiaron con esto. Porque los embotelladores de agua andaban de parabienes. Vio como dice el dicho, la alegría va por barrios, ¿no? Y allá en el colegio hay una familia que es embotelladora de agua y tuvo algunos problemas. Tuvo que rápidamente invertir una determinada cantidad de dólares para que poner un aparato que desanitizara o desalinizara el agua, porque muchas embotelladoras simplemente lo que hacen es purificar o filtrar el agua de la canilla. No se piensa que tienen un pollo en su planta industrial, pero tuvo que invertir a todo lo que da, cambiar algunas cosas, bueno, pero en su momento no daba abasto con la venta de aguas. Así como cuando vino el tiempo de la pandemia, si bien algunos la pasaron muy mal, tanto empleados como trabajadores, negocios que se cerraron, pero las farmacias y la droguería. Sin embargo, el otro día vino una mamá a compartirme un problema de la familia. Tienen una farmacia de barrio, hace años trabajan, es una farmacia que hasta es heredada. Sin embargo, en estos momentos, hace 3-4 años festejaban. Ahora las farmacias tienen un problema, y no las del litoral. Todas, en serio. Si quieren hacer un bien, aunque se vayan a comprar una aspirina. Porque es un problema lo que están pasando en las farmacias. Las de barrio, es un problema. Porque la gente va a Buenos Aires y se trae todos los medicamentos que se puede traer para un año, no baña al médico. No baña al médico. Pero eso es así. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué Uruguay pasó por esta situación cuando Uruguay está con
está sobre varios acuíferos. Varios acuíferos. Entre ellos, el tercero más grande del mundo. ¿Saben lo que es un acuífero? Por las dudas. ¿Sí? ¿Quién sabe lo que es? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Qué es un acuífero? ¿Qué es? Es un reservorio de agua subterránea. Ahora, en Uruguay hay más de un acuífero. De hecho, todos siempre cuando hablamos nos acordamos de uno, el Guaraní. Ahora, en realidad, el acuífero Guaraní agarra una puntita de Uruguay. Les digo por las dudas, si no miren un mapa van a ver que el acuífero Guaraní apenas agarra la parte norte del país. Porque en realidad hay otros acuíferos, incluso aquellos que están en el centro y en el sur de Uruguay, que ese tipo de acuíferos, por supuesto que sirven, pero el acuífero Guaraní es el más grande. Ese es el tercer reservorio de agua en el mundo. Y la pregunta es, ¿por qué tanta sorpresa? Se podía haber evitado, se podía haber previsto. ¿Por qué nos toma y nos hace pasar un mal momento cuando en realidad tenemos agua de sobra abajo nuestro? ¿Por qué? ¿No lo habían pensado? La conclusión general es que siempre nos sobramos para el uso del agua y nunca valoramos la escasez del agua. Nosotros no tenemos en Uruguay, y principalmente los latinos, Sudamérica, no tenemos la menor idea lo que es vivir sin agua. No tenemos ni la menor idea. Ni siquiera tener la disposición en Uruguay donde realmente el agua es potable y de buena calidad. No tenemos la menor idea. Otros lugares del mundo, por favor. Hay lugares que no hay agua, ¿sí? África, en lugares desérticos, la gente camina kilómetros para obtener agua. Y viene la señora viene con agua en un recipiente de 20 litros, con lo cual va a tener que tirar algunos días, que ni se les ocurre lavarse las manos o alguna otra parte del cuerpo del agua. Desperdiciar eso que lo necesitamos, no, imposible. Imposible. Entonces, ¿por qué pasó eso acá? Si realmente buscáramos fuentes profundas de agua, y el Uruguay, que ahora sí, algunos tomaron precauciones y se han preparado muchísimo, no tenemos problema o no deberíamos tener problema de agua, aunque hubiera algún tipo de sequía, por el lugar donde Uruguay está. Entre los responsables de la conducción del país, se pasaron factura de todos los colores. Se echaron la culpa, pero aquellos que se expresaron, presten atención, con criterio, con equilibrio, con sinceridad, sí había coincidencia en que las diferentes medidas y acciones que tenían que tomarse ya estaban en conocimiento de la mayoría. Ya sabían lo que tenían que hacer. No importa de qué partido, sabían perfectamente, porque es algo que se venía hablando hace mucho tiempo. Y un expresidente, aunque cuando es ex sigue siendo presidente, se le dice presidente, dijo, en esta nos dormimos todos. En esta nos dormimos todos. Asumió una responsabilidad general. Ahora, ¿por qué entonces, pasar necesidad con tanta abundancia? ¿Por qué? Ahora, todo esto también no nos sirve a nosotros para aprender y aplicarlo en otras áreas de nuestra vida. Cuando de pronto tenemos oportunidad y tenemos a la mano cosas que nos son de tremendo provecho, que nos sirven, y de pronto nosotros no le prestamos atención, no nos preparamos, no echamos mano a ese reservorio, y me hace acordar algunas historias bíblicas y algunas parábolas de Jesús que también en este sentido nos dejaban mucha enseñanza. Por ejemplo, ¿cuántas cosas le tocó? Fíjense que en el tiempo de Noé,
Durante años Noé anunció que se venía una. Ahora, ¿cuántos le prestaron atención? ¿Cuántos se murieron? Casi todos. 8 personas sobrevivieron a ese diluvio universal. No vamos a hablar de esto, pero por más que algunos tratan de negarlo, por ahí por la mitad del siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, lograron avistar algo extraño que cuando intentaron comprobarlo, bueno, ahí estaba el arca de Noé en las partes más altas del monte de Ararat, donde la Biblia lo relata, y ahí estaban los vestigios del barco con las medidas similares, solo que quebrado en 2 partes. Pero por otro lado, también las distintas culturas y civilizaciones, todas, no importa cuál usted busque, y va a ver que todas hacen mención a una situación en el pasado donde hubo un diluvio universal donde muchos perecieron. De ahí que muchas religiones politeístas tienen un Dios de la lluvia a quien le piden que no haga más daño. Eso es así en todas las civilizaciones. ¿Por qué? Porque en su pasado, transmitido en forma oral, dicen que hubo un momento donde una calamidad terrible mató a muchos por una inundación y una lluvia desmedida. Pero eso Noé lo anunció por años, nadie le dio bolilla. Dios mismo, cuando el pueblo de Israel ingresó a la tierra prometida, la Biblia dice que Dios le dijo, mirá, en esta tierra vos tenés que hacer así, 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 así. Mientras que el pueblo de Israel obedeció a esa normativa, le dijo, mirá, hagan así. Mientras que lo hizo, le fue bien. Cuando dejó de hacerlo, le fue mal. Pero eso además, recuerden que el Antiguo Testamento es el libro de historia del pueblo de Israel. Por lo tanto, esos hechos que relata la Biblia en el Antiguo Testamento, en los libros históricos, porque la Biblia tiene libros poéticos, tiene libros proféticos, pero en los libros históricos no solo es comprobable por la Biblia, es comprobable por otros apuntes históricos de la humanidad que comprueban que eso es así. Y finalmente llegamos al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento este tema de la crisis hídrica me hace acordar un momento de la vida de Jesús. A ver, les pregunto, crisis hídrica, agua, Jesús. ¿Alguien se acuerda de algo? ¿Alguien que tenga una idea? ¿Qué puedo estar diciendo? Este Rod dice, ¿qué le atacó? Cuando fue al pozo. ¿No? Jesús y la mujer samaritana. Esto está relatado en los 4 evangelios, solo en el evangelio de San Juan, es Juan el que relata este hecho. El pasaje sigue, luego Jesús sigue charlando un poquito más con la mujer samaritana. Si incluso quieren después leerlo, es interesante. Pero el Señor en realidad hace como 5 intercambios. En estas charlas así con la mujer samaritana, lo que quedó registrado en la Biblia, son 5 puntos que él toca. Nosotros vamos a ver los 3 primeros. Pero el primero de todos es que, ¿por qué pasar necesidad cuando hay tanta abundancia? Vamos a verlo en términos espirituales, pero lo primero el Señor le dice, dame agua. Y ella le dice, ¿cómo vos siendo judío? Vieron que ahora todo esto es todo un tema, ¿no? Lo que está pasando en Medio Oriente. ¿Cómo vos siendo judío, no? Y el Señor le dice, si tan solo supieras quién está hablando contigo. Si tan solo supieras quién está hablando contigo. ¿Por qué a veces pasamos necesidad? Principalmente una necesidad espiritual. Y la primera cosa es que es por desconocimiento. Hay muchos que se cuidan el físico, hacen gimnasia, es bueno, hacen ejercicio físico, es bueno, es necesario, yo tendría que hacer un poquito más, estoy haciendo todo lo posible para ordenarme, tengo que hacer. Hace poco me hice un chequeo, salí bárbaro, pero toca hacer ejercicio, no hay vuelta, tengo que hacerlo.
Ahora, de todos modos, lo interesante es que muchos cuidan su físico y es bueno. Hay que tener cuidado de no pasarnos para el otro lado y entrar en una especie de adicción por el ejercicio corporal. Todo lo que es extremo está fuera de lugar. Lo bueno es el equilibrio, busquemos una postura no acomodaticia, pero sí una postura equilibrada, ¿no? Por otro lado, hay muchos que intelectualmente buscan también estar nutridos. Y entonces buscan nutrirse de material adecuado, ya sea material de lectura, ya sea material visual, pero buscan darle a la práctica de algunos ejercicios que además te hagan trabajar la cabeza. Y entonces eso te permite a vos estar intelectualmente mejorando, perfeccionando, no dejando de estar siempre bien informado, haciendo ejercitar el cerebro. Incluso es muy interesante si ustedes se meten a ver algo de la neurociencia. Eso es algo realmente nuevo para muchos de nosotros, pero investiguen lo que es neurociencia. Es bárbaro, es bárbaro. Porque incluso hay cosas que nosotros deberíamos hacer que te desarrolla o te mantiene ágil distintas partes del cerebro. Como si usted es derecho, por una semana dedíquese a hacer un montón de cosas con la izquierda. Aunque le parezca mentira, usted va a estar ejercitando partes del cerebro y le va a ayudar a no tener medio dormido esa parte, y al revés. Es muy interesante. Hay ciertas herramientas que la neurociencia desplegó que es interesante. Entonces, intelectualmente, hay gente que se preocupa, se cuida, se instruye. Entonces, estamos hablando de dos áreas importantes. Pero hay muchos que descuidan totalmente el área espiritual. Y el que está bien espiritualmente es una persona que además encuentra sintonía con su Creador. La gran mayoría de las personas en el mundo entero y en Uruguay no son ateas. Creen en un Dios. Pero cuando crees en el Dios, el problema es que en ese Dios que creen, ¿cuál es? ¿Qué es lo que pide ese Dios? Entonces terminan armando un Dios a su manera que es cualquier cosa. Realmente es cualquier cosa. No es un Dios. Porque Dios, por la definición del diccionario, es nombre que se le da al Ser Supremo. Y Él es el creador. Entonces, si yo creo que Dios es un creador, entonces yo cuando necesito vivir la vida bien, ¿qué hago? Voy a consultarle al que lo creó. Es una cuestión, la verdad, más allá de cristiano, no cristiano, creyente, no creyente, una obviedad. Pero sin embargo, cuando llega el momento de atender la vida espiritual, aquellos que son creyentes dicen, sí, yo creo, ¿y de qué les sirve? Hacen lo que se les canta. Entonces, así les va. Ese es el problema que tenemos. Es un problema serio, pero es una incoherencia de parte del que dice creer. Entonces, realmente, ¿por qué muchas veces pasamos necesidad? Quien está bien espiritualmente, está bien en su interior. El que está bien adentro, lleva bien las cosas afuera. Hay personas que necesitan, parece que todo lo de afuera tiene que estar bien, y no, el conflicto es interno. Cuando nosotros adentro estamos bien, después afuera es distinto. Podemos tener dificultades, pero si adentro estamos bien parados. Ese es el punto. Entonces, ahí vemos que uno de los problemas es el desconocimiento. La mujer samaritana no tenía idea con quién estaba hablando. No tenía idea. Jesús ya estaba caminando por las ciudades de Galilea. No tiene ni idea. Muchas veces no tenemos idea de dónde viene la fuente de la felicidad. De dónde viene la fuente de equilibrio, de hacer las cosas bien, de estar tranquilo. Entonces ese desconocimiento no sabemos qué hacer. El otro tema es que tenemos que reconocer que hay personas que les hablan de Jesús. Uno dice, bueno, se puede dar en otros momentos, pero hay gente que no tiene la menor idea hoy. En esta generación, aunque le parezca mentira, en Uruguay, hay gente que no tiene ni la más pálida idea qué significa Jesús. Conozco a una maestra allá del colegio con su esposo. Comenzaron a trabajar en, las cuestiones de la vida los llevaron a concentrar su atención en un balneario en Uruguay. Y empezaron a ir los fines de semana, y como la verdad que en la Costa de Oro cada vez vive más gente,
Cada vez vive más gente. Entonces empezaron a concentrarse en este balneario, que no es un balneario muy grande, y a trabajar con chicos. Cuando uno normalmente empieza a trabajar con chiquilines, bueno, le preguntás, incluso algunas cosas de la Biblia, que son de esas historias recontra conocidas, que uno no lo puede ver, porque uno se dice David y Goliat, yo qué sé, no importa, no tenés la menor idea de nada, pero David y Goliat puedes pegarle con algo, yo qué sé, no sé, Sansón, capaz que algo le pegás, no sé, decir Jesús, por lo menos que murió no tenían la más pálida idea, porque en Navidad celebraban el Día de la Familia. Y no sé quién sería cuando le preguntan, mamá, ¿y quién es ese que está en el pesebre? Capaz que no arman pesebre y solo arman arbolito. No tenían la más pálida idea. Ella me lo decía sorprendida y yo también me sorprendí. Porque sí, por ejemplo, un grupo de jóvenes que estaban haciendo un viaje evangelístico llegaron a Centroamérica y una contaba que llegaron a un pueblo y dijeron, ¿ustedes conocen a Jesús? Y dice que se miraron algunos y dijeron, en este pueblo no hay nadie. Dice, preguntá ya a ver si hay algún Jesús. ¿No? Es todo un tema, ¿no? Yo siempre uno Jesús, la Biblia, entonces cuando algún otro se llama Jesús me desacomodaba, porque digo, ¿de qué Jesús me están hablando? ¿No? Pero de todos modos, claro, le sorprendió la pregunta y dice, no, acá en este pueblo no, preguntá en el otro. Entonces, es una cosa muy, damos algunas cosas por sentadas y hay un montón de personas que no tienen la menor idea de qué es la Biblia, qué es lo que la Biblia dice, como hay otro montón de personas que hablan de la Biblia y no saben ni de qué están hablando porque no saben nada. Yo a veces escucho algunas afirmaciones, digo, escuchá una cosa, ¿vos leíste la Biblia alguna vez? No, entonces no hable. ¿De qué estás hablando? Estás diciendo cualquier disparate. Primero lee la Biblia y después hablar, no hay problema, yo te doy tiempo y chao. Y también tenemos que distinguir lo que es un creyente, lo que es un cristiano y lo que es un incrédulo. Porque un creyente no es lo mismo que un cristiano, nosotros acostumbramos a asociar eso. ¿Pero qué es un creyente? Pregunto. Alguien que cree. Ahora no dicen qué. Puede creer en lo que cualquier cosa. Cuanta religión hay significa que hay una creencia atrás. Entonces puede ser de cualquier religión, ocultista o no, pero cree, es una persona creyente. Ahora, cuando decimos cristiano y tendríamos que ser hilar más fino en eso, cuando hablamos de un cristiano, sí hablamos de los seguidores de Cristo. Entonces siguen las enseñanzas de Cristo. Y en tercer lugar, un incrédulo, ese es el que no cree. Entonces tenemos que caminar por ahí. Ahora, hay algunos cristianos que no son incrédulos, pero padecen incredulidad. No son incrédulos, pero padecen incredulidad. Y yo quisiera que vos hoy te pongas un poquito en una mirada para adentro y decir, yo digo que creo en Dios. Ahora, ¿creo realmente en Dios? O cuando las cosas se complican, me cuesta creer lo que Dios puede hacer. O me cuesta confiar en Dios. Porque hay cristianos que los veo desesperados, ansiosos, preocupados, con cosas que directamente están fuera de su control. Por lo tanto, ¿qué deberían hacer? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Chao. En paz me acostaré y las pastillas tomaré. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el punto? Es verdad que hay algunos cristianos que no son incrédulos, pero padecen incredulidad. Entonces desconocen, parece, de con quién están hablando. ¿Por qué habiendo tanta abundancia, si tú supieras, le dice, con quién estás hablando y el regalo que Dios tiene para darte? Hay algunos que creen en un Dios salvador temporalmente. Me ayudó en este problema de enfermedad, me ayudó en este problema de trabajo, me ayudó en este problema de familia, pero de ahí en más, para vivir una vida plena, no disfrutan de Jesucristo. No lo conocen. Ahora, y entonces el Señor le dice, ¿y cómo empezar a entender de disfrutar de esta abundancia? Entonces el Señor le dice, mirá, el agua que yo te daré, ¿se acuerdan, no? Dice, es un agua que
no vas a volver a tener sed. Porque si yo te doy esta agua, está bien, vos me decís que no tengo cómo sacarla, pero a mí no me interesa sacarla porque yo no te quiero dar esta agua, yo te quiero dar otro tipo de agua. Y entonces la respuesta de ella es, dame esa agua. Entonces, ¿qué hace? Descubre que hay otra cosa. Ahora, inmediatamente, esto es positivo. Descubre de Jesús. Mire que no descubre todavía quién es Jesús. Descubre lo que Jesús le puede dar. Atención, no vamos a ir hasta el final de la historia. Pero en el final de la historia, Jesús le dice, yo soy el Mesías. Porque la mujer dice, bueno, dicen que el Mesías que va a venir, que pin, que pum, porque ella lo mete en un montón de rollos a Jesús. Es muy interesante. Pero el Señor va sacando eso. Pero si ustedes, para los que de pronto les gusta leer un poquito más en la vida de Jesús, van a ver que Jesús casi a nadie le dijo quién era. Y cuando le preguntaban cosas de su vida o del futuro, todo lo hacía todo por parábolas. Y el que tiene oídos para oír, oiga, y el que no entiende, que se embrome. Porque en parte es así, porque hay un momento que dice, mirá, el que no entiende, bueno, que reviente. Ese reviente lo agregué yo, ¿no? Si no, no decía eso. ¿Tá? Pero qué bueno que se la banquen, que vengan, y entonces a veces agarraba parte a los discípulos, y si no, miren la parábola del sembrador. Él se la dijo a todo el mundo. Dice, pero no entendemos eso. Vengan ustedes y yo les explico. Es diferente. Entonces, el Señor Jesús no le dijo a todos quién era. Ni siquiera incluso cuando cuando estaba Pilato dice, con él estás hablando, pero no le dijo nada. A Pilato es otro que le dijo, yo soy, sí, yo soy. Esta vez y alguna más, nada más. Señor, dicen que esto, que el otro, los discípulos, ¿quién sos? Imagínate con los discípulos, venían ese no sé cuánto, y después de todo ese tiempo, y Señor, en realidad, ¿quién sos? Pues la gente dice esto, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tampoco se los dijo. Es muy interesante. El Señor contestaba muchas veces con preguntas. Pero, sepan esto, el descubrimiento de ella es lo que Dios le puede dar, pero no quién era. Recién al final Jesús le dice, el Mesías soy yo. Dame de esa agua. ¿Cuántos conocen de Jesús y dicen, bueno, entonces dame de esa agua? Ahora, ¿cuáles eran los motivos? Lo escuchamos, capaz que no se acuerdan, pero de repente, y si tienen ahí el celular o la Biblia a mano, si ustedes se ponen a mirar, ¿qué es lo que, por qué ella le dice, dame de esa agua? Para no tener que venir de vuelta, acomodaticia. No le importaba quién era Jesús, ni honrarlo, ni decirle, qué bueno, Señor, lo que vos me das, pero es increíble. No, Señor, dámelo, porque así no volveré a tener sed, ni venir a sacar agua de acá. En primer lugar, no tener que venir a sacar agua. Segundo, no tener que estar tomando mucha agua. ¿Vieron que dicen que hay que tomar 2 litros, 1 litro y pico? 3? Qué bárbaro que estaría tener de la otra agua, no tener que estar tomando más agua, ¿no? Porque a veces yo veo a algunos tratando de cumplir la norma de los 2 litros y parece que es un suplicio. No termina nunca mal. Vas allá en colegio, a veces veo a algún funcionario y empiezan a mirar. ¿Y cuántos vasos van en el día? ¿Cuántos vasos van en el día? Y uno los ve que están tragando, tratando de llegar al nivel. Hay que tomar agua. Es complicado. Porque muchos, conociendo a Jesús, sabiendo que es el Hijo de Dios, siguen acercándose a Él con motivaciones no correctas. No son las mejores. Por supuesto que son motivaciones que te impulsan a acercarte a Dios. El que pueda solucionar problemas que tenés. Que te pueda ayudar para un montón de cosas. Pero en realidad Dios lo que dice es que te quiere dar la vida eterna. Y hay problemas temporales que algún día podremos salir, pero hay otros que están ahí y no los vamos a sacar más. El mismo apóstol Pablo, siendo un hombre de Dios y un hombre poderoso, sanando a muchos, dice, Señor, ¿por qué no me sacas esto?
Y él entendió de Dios que era, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y a veces tenemos que pasar momentos donde tenemos que estar con algunas nanas para depender más del Señor. De hecho, antes de empezar la reunión estaba hablando de algunas nanas que nos acompañan. Pero ella descubrió que Jesús tenía algo interesante, pero sus motivaciones seguían siendo motivaciones egoístas. Entonces, ¿por qué pasar necesidad cuando hay tanta abundancia? Acércate a Dios, pero también revisá si tus motivaciones son las correctas, porque capaz que solo buscas a Dios por cuestiones egoístas. Y recuerdo un suceso de la vida de Jesús, a ver si alguno se acuerda. Dice la Biblia que un día llegaron 10 leprosos, y esos 10 leprosos le dijeron, Señor, sánanos. Entonces la costumbre era que era muy difícil que un leproso se sane en aquel tiempo, pero los que se sanaban, antes de entrar a la sociedad, porque quedaban marginados, para poder estar habilitados se tenían que presentarse al sacerdote. Si estaban limpios, el sacerdote les decía, quedan habilitados para vivir en sociedad. Y estos 10 vinieron y él les dijo, vayan y preséntense al sacerdote. Claro, se miraron, vayan. Y dice que fueron los 10. Pero resulta que mientras que iban caminando se dieron cuenta que estaban limpios. Estaban prontos para presentarse ante el sacerdote. ¿Y qué pasó? Uno se dio vuelta y dijo, le voy a dar gracias. Los otros 9, y este volvió, y el Señor le dice, ¿dónde están los otros que estaban contigo? Y entonces le dijo, vete, tus pecados. Por su actitud de agradecimiento, además de la salud física, obtuvo una limpieza y sanidad espiritual. Hay muchos que buscan a Dios para otras cosas, quizás una salud física, y el Señor le responde, pero lo otro queda de lado. Muchas iglesias tienen gente que te cuentan su testimonio. ¿Cómo es tu testimonio? Y dicen, yo hace 14 años tenía un problema, X, Y, como quieran. Y vine ese día y sentí una cosa de parte de Dios y ese problema, si era una enfermedad, se sanó. A la semana solucioné el problema familiar y desde ese momento nunca me aparté del Señor. Es un testimonio de muchos. Ese no es un testimonio de salvación. ¿En qué momento le pidió perdón por sus pecados? ¿En qué momento reconoció que estaba lejos de Dios? ¿En qué momento dijo yo, esta vida pasada mía tiene un montón de pecados que yo quiero ponerlos delante de Dios y quiero pedirle a Cristo que entre en mi corazón y quiero darle gracias porque dio su vida por mí? Nunca. Aprendió un montón de canciones, pero nunca tuvo ese momento. Entonces, ¿qué tienen? Un acercamiento a Dios para solucionar problemas temporales, pero su vida eterna todavía no sé si está solucionado. Porque mientras que vos no arreglás tu vida con Dios, en serio, le pedís perdón por tus pecados y reconoces que Él murió en la cruz, tu vida como hijo de Dios no corre. Sos alguien creyente que se acerca a Dios y que lo busca. Y con motivos de todos los colores. Ella descubrió a Jesús. Así no tengo más sed y no tengo que venir aquí a sacarla. ¿Qué es lo que también necesitas para acercarte de una vez por todas al Señor y realmente disfrutar de lo que es entender a Dios? Ve y trae a tu esposo. Y ella le dice, no tengo esposo. Está bien.
Jesús siempre preguntaba Jesús. Y preguntando llegaba a muchas conclusiones. Hasta ahí no pasa nada, porque ¿qué lo diferencia? El tema que después de eso, él le dijo, bien has dicho, dijiste la verdad. ¿Quién era él, Jesucristo, para decirle a alguien, estás diciendo la verdad, estás diciendo mentira? Sin embargo, siempre que Jesús habló con la gente, habló como alguien que tiene autoridad. O sea, en este tú a tú, Jesús generaba algo que infundía respeto. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tenés tampoco es tu marido. Más allá de esta situación puntual, que igual me encantaría hablar del matrimonio y de la familia, esto todo arranca con Mirando a la Familia, y este CTC está basado en un ministerio que se llama Mirando a la Familia. ¿Cuántas agresiones está sufriendo la familia y el matrimonio en nuestras sociedades? ¿Cuánto? Hoy los vínculos difícilmente, cada vez menos se establecen compromisos firmes. ¿Y qué son unos papeles? Yo qué sé qué son unos papeles. El papel me importa 3 pepinos. Lo que a mí me importa es ese compromiso frente a testigos donde yo digo qué es lo que quiero con la persona que estoy y con la que digo que amo. Y con la que digo que voy a trazar un proyecto de vida y con quien estoy estableciendo una sociedad conyugal. Ese tipo de cosas valen y también valían en el tiempo de Jesús, porque había personas que vivían en vínculos de pareja que no estaban determinados como matrimonio. Y entonces le dice, pero el tema no es ese. El tema es que aquel que realmente quiere acercarse a Dios y entender la abundancia de parte de Dios, quedas expuesto. Y hay cosas que las tenés que arreglar. Ella dice, Señor, dame de esa agua. Dame de esa agua. Así no tengo que venir más. Ahora el Señor le dice, ve y trae a tu esposo. ¿Y ella qué habrá pensado? Dice, ¿será tan pesada lo que me va a dar? ¿Cuántos litros de agua me va a dar? Capaz que necesito que venga mi esposo a ayudarme. Pero no fue y se trajo cualquier hombre o 2 más para ayudarle, no. Después sí. Después dice que fue a buscar y se vinieron todos. Y dice que hubieron muchos que creyeron en Jesucristo en Samaria. Fue a partir de ese momento que el Evangelio se empezó a proclamar en Samaria. Pero ella se ve... ¿cómo se ve? Confrontada. Está bien esa palabra. Esa palabra está bien. Se ve confrontada. Se ve expuesta. Pero el que quiere realmente vivir abundantemente una vida espiritual, no puede andar escondiendo pecados y guardándolos delante de Dios, que es el que lo sabe todo. Si vos querés vivir una vida que espiritualmente tenga nivel, vos tenés que empezar a limpiar lo que no sirve. Cueste lo que cueste. Y eso es un tema. Primero desconocía con quién estaba hablando. Cuando descubrió algo de lo que él le podía dar, empezó a avanzar. Dame. Eso que vos tenés, dame. Y después entró en una etapa donde tuvo que reconocer. Vos no podés entrar en una relación con Dios sin reconocer que hay cosas que estás haciendo mal. Y tenés que estar dispuesto a cambiar. Bien dijo, esta insistencia en un léxico que se usa a nivel de los cristianos, pero es importante. Arrepiéntanse y conviértanse. Y hay que insistir en esto. En los que dicen ser cristianos, hay un montón de arrepentidos. Me arrepiento de lo que hice, me arrepiento de lo que hice, me arrepiento, pero hay menos que se convierten. O sea, hacen un giro de 180 grados. Si venían para acá, comienzan a transitar el camino diferente. No un giro de 360.
Porque hay muchos que dicen, hizo un giro de 360 grados, siguió igual. O sea, dio una vuelta, una rotondita, pareció que cambiaba la vida y después siguió el mismo camino. Entonces los ves que durante unos meses andan bárbaros, siguen igual. Hicieron una rotonda espiritual. No va así. Por eso, ella, si quería avanzar en disfrutar de la abundancia de lo que Dios le tenía que dar, tuvo que reconocer que había situaciones en su vida que no estaban bien. Entonces, si vos no estás en la etapa del desconocimiento de Dios o de lo que Jesús quiere para nuestras vidas, está bien. No estás en ese primer intercambio de Jesús con la mujer samaritana. Quizás estés en la segunda donde descubrís de Dios, pero tus motivaciones son egoístas, seguís queriendo todo para vos y no hacer la voluntad de Dios. En la iglesia, estas mañanas estuvimos conversando de este tema. No todo, el Señor Jesús dice en el Sermón del Monte, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, porque muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos esto. Solo el que hace la voluntad de mi Padre. Y si ustedes buscan, que es hacer la voluntad de mi Padre, y por ahí el apóstol Pablo dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de, y hace una lista. Entonces, quizás tengamos que atravesar por el tercer momento, donde, ¿por qué pasar necesidad con tanta abundancia? ¿Por qué? ¿Por qué? Quizás estemos en un momento de negligencia espiritual, donde sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. ¿Qué le podemos decir a muchas de las autoridades de nuestro país? Sabían lo que tenían que hacer hace años y nadie lo hizo. No solo los privados también tenían obligación, porque si vos tenés un campo, hacé un pocito más hondo y no tenés problema. Y no esperes vivir de lo que el Estado te da, a ver si se entiende. Entonces todos los actores de nuestro país tuvieron algo que ver. Entonces quizás es el momento de parate y reconocer que hay cosas que no están bien y hay cosas que tenés que arreglar. Y el Señor le dijo, bien has dicho, bien has dicho. Claro que cuando el Señor empezó a apretar el acelerador ahí, el diálogo sigue. Dicen que acá y allá y ella empezó a dar vueltas. La cuestión es que, ¿cómo terminó el tema? Realmente la vida de esta mujer se vio afectada por su encuentro con Jesús. Fue al pueblo, dijo, vengan a escuchar a alguien que me dijo todo lo que era. Pero yo quisiera que en esta noche nosotros pensáramos, tu vida espiritual importa. Si vos estás acá es porque te importa un alimento espiritual. Entonces, en términos espirituales, ¿por qué pasar necesidad cuando hay tanta abundancia? Seguramente hay cosas que tenemos que reconocer que no están bien. Y entonces nuestro deber, mi deber, lo primero que me habla a mí la palabra es cuando uno abre la Biblia, el primero que me habla es a mí, pero también a cada uno de nosotros. Hay cosas que tenés que cambiar y hay cosas que tenés que dejar porque no te sirven para nada. Entonces, hacé un esfuerzo, tené dominio propio, tené disciplina espiritual y dejá esas cosas que no te sirven y que podamos, reconociendo, transitar un camino donde disfrutemos de la abundancia que Dios tiene para cada uno de nosotros.